Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y el día de hoy les voy a contar mi experiencia en la literatura a través de mi periodo escolar. Y es que yo antes no tomaba la materia de literatura, no me daban esos temas más que pues lo general. Y en mi opinión, bueno, un día un maestro me dijo a mí, me dijo que la literatura no sirve para nada. Sirve para estar bien, pasártela bien, entretenido, chido. Y sí tiene razón, la verdad. Porque tú cuando lees un libro lo haces porque te quieres entretener, despejar un rato. Y eso es lo que te hace la lectura. Porque tú cuando lees, en tu mente surgen ciertas ideas, pensamientos, escenarios. Y tú lo creas a los personajes, que eso es lo más divertido. Y con el pasar de los tiempos, la tecnología ha evolucionado cada día más. Y es que la lectura se ha dejado a un lado. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha dejado a un lado? Pues consideran que la tecnología es un poco más importante o más entretenida. Ciertas personas piensan así. Y la tecnología solamente se debería de usar, pues sí, para entretenerse, pero no vivir en un mundo de tecnología o en un mundo virtual, eso me refiero. No debe de ser así, la lectura te deja otras ideas, pensamientos. Y cuando acabas de leer un libro, tienes ganas de leer otro. ¿Y por qué? Porque cuando tú te concentras en la lectura, tu mente solamente se centra en eso. Un libro que te entretiene, te llena la imaginación como no tienes idea. Y yo antes no pensaba eso. Yo decía que pues yo antes casi no leía. Y ahora sí me gusta, la verdad. Yo antes tenía otro pensamiento, otra idea, no sé por qué. Pero ahora cada vez que comienzo la lectura con un libro, pues la verdad es que sí me interesa mucho porque pues, me despeja un rato y solamente estoy concentrado en eso. Mi mundo de afuera y problemas, cosas así. Bueno, tengo 16, no tengo muchos problemas, pero me refiero a esas cosas. O el mundo exterior se deja por un momento de lado. Y el libro del que hoy les voy a hablar o contar mi experiencia, es el de Seda, de Alessandro Barico. Y pues nada, vamos a empezar. Y pues vamos a comenzar contando algunos de estos personajes que son Hervé Yancourt, Aracay, Hélène, los contrabandistas de Hervé Yancourt, el alcalde, el padre de Hervé Yancourt y una extraña mujer desconocida que se nos va a contar más adelante. También está Val-Daviou. Y pues en el lugar en el que ocurre es en Francia, en un pueblo llamado La Belle-Dieu. Y pues ya hablando un poco más de la historia, nos vamos a centrar en que transcurría en el año del siglo XIX, en aquellos días del 1800, en Francia, en un pueblo llamado La Belle-Dieu. Hervé Yancourt era un hombre en el cual viajaba de un lado del mundo hasta el otro. ¿Y para qué? Para comprar gusanos de huevo de seda. Este hombre a los 24 años fue propuesto por el otro hombre llamado Val-Daviou. Su padre, del Yancourt, lo quería mandar al ejército y un día le dice Val-Daviou, oye, no, es que me lo topé y vas a ser un aventurero, vas a viajar y vas a ser dueño o parte de mi negocio. Cada vez que Hervé Yancourt viajaba de un lado del mundo al otro, traía cargamentos de huevo de seda. Él viaja al Mediterráneo, a Siria o a Egipto. Estos son uno de los lugares minuciosos que se nos menciona en la historia. Y esto es solamente el comienzo, porque después donde se desenlaza una gran historia es en el Japón. El Japón se llamaba así porque era una isla en la cual muchas personas desconocían. Y pues vamos a comenzar más adelante. Bueno, vamos a hablar de que estábamos diciendo de que Hervé Yancourt traía cargamentos de huevos de seda a Francia, al pueblo de La Belle-Dieu, donde Val-Daviou tenía diferentes hilanderías que fue creando al pasar del tiempo y realizaban negocios con Hervé Yancourt para realizar la dicha seda. Entonces, su esposa de Hervé Yancourt, cada vez que salía de viaje, Hervé Yancourt le decía, mi amor, yo aquí te esperaré, cuídate, y eso lo veremos más adelante. Como existía la pandemia de los huevos de seda, los huevos de seda eran escasos y algunos de ellos se echaban a perder o no funcionaban. Entonces Val-Daviou se le ocurre una idea, que es mandar a Hervé Yancourt a una isla que se llamaba el Japón, que era muy desconocida. Existían leyendas y decían que si veían a un extranjero lo colgarían. Es por eso que Hervé Yancourt, después de cierto tiempo, realiza su viaje, primero Val-Daviou y luego Hervé Yancourt.
Entonces, cuando Herbey-Yancourt realiza el viaje, pues se nos describe cómo realiza el viaje Herbey-Yancourt. Y la lectura, pues es muy interesante porque cuando describe las cosas que hace Herbey-Yancourt para llegar a aquella isla son muy específicas. Y es más, hasta en la mente se te pueden venir ciertas ideas de lo que realiza. Es más, hasta les estoy dejando algunas de las cosas que Herbey-Yancourt realizaba en su viaje. Entonces, Herbey-Yancourt pues llega a aquella isla. ¿Y qué es lo que quieren? Pues gusanos de huevo de seda. ¿Y cómo los van a conseguir? Pues en esos días pues estaba prohibido que los huevos de seda o cualquier cosa que existía en el Japón se realizaran para que se mandaran a otro lado. Entonces, ¿qué era lo que hacía Herbey-Yancourt? Pues contrabandista de huevos de seda. ¿Y cómo los vendía o cómo los conseguía? Pues realizaba negocio con ciertas personas. Una de ellas es Araki, que era uno de los caciques japoneses que conoció Herbey-Yancourt. En esos tiempos, pues, ¿cómo lo pagaba Herbey-Yancourt? Pues lo pagaba con limaduras de oro. Y esto lo hacía para que, pues, recibiera algo a cambio. Y Araki, que después de tiempo se nos menciona a una mujer un poco extraña. La mujer la describe Herbey-Yancourt como una mujer misteriosa que no tiene rasgos occidentales, y desde ahí pues nuestro personaje tiene un cierto interés o una cierta intriga de quién es esa mujer, porque está al lado de Araki. Entonces pues Herbey-Yancourt tiene esa incógnita. En la lectura se nos menciona que aquella mujer, mientras Herbey-Yancourt se encontraba bañándose, en lugar de que ciertas mujeres lo bañaran, pues la extraña mujer aparece, le cierra los ojos y le comienza a tallar o a hacer ciertas cosas a Herbey-Yancourt. Es por eso que cada día Herbey-Yancourt se interesa más en esta mujer. Es más, hasta le llega a preguntar a ciertas personas del Japón, le pregunta, oye, ¿tú has visto a esta mujer que no es occidental, no tiene rasgos occidentales? Y muchos le dicen que aquí no existen esas mujeres. Entonces la intriga de Herbey-Yancourt es tan grande que después de tiempo que la extraña mujer le deja una carta en la mano, pues Herbey-Yancourt tiene cada vez más curiosidad. Entonces, como Herbey-Yancourt no conocía Japón, no sabía la lengua del Japón, pues decide entrar con una Madame Blanche, que es una de las mujeres que traduce cierta carta o ciertas cartas de Japón que le llegaron a escribir. Entonces, pues la historia después de esto se viene más interesante. ¿Por qué? Porque Herbey-Yancourt, pues la aventura en Japón no es como lo que pensamos, o ciertas cosas pues no las tomamos en cuenta, como son algún personaje de la lectura que es uno de los principales que afecta o interviene en eso, pues va a tener cierto valor que tú no conocías, o tú te vas a quedar wow, pero este personaje ¿dónde apareció? Entonces esta mujer pues tienes que tenerla mucho en cuenta porque es muy importante, y el personaje también. Entonces pues yo te recomiendo mucho el libro, especialmente pues a mí me dejó, que es una lectura de amor. A mí me dejó como, no sé, yo me quedé, el amor, ¿qué es entonces? Porque no se menciona como algo romántico, sino algo que pensamos que siempre va a tener duración, ¿no? Es otro tipo de amor. Y algo interesante del libro es que también se nos mencionan algunos de los escenarios. Por ejemplo, te describe en el Japón, que es un lugar misterioso en el cual pocas personas han ido, y si han ido no han regresado. Pues se nos menciona un ambiente un poco antiguo al Japón que conocemos ahora, obviamente, porque tenían otras ideologías, otras creencias, y pues hay algunos escenarios o ambientes, como por ejemplo el lugar donde existe o está Araki, el bosque. Son ambientes donde sientes de verdad, o se te viene a la mente por la descripción que te tiene, los escenarios que transcurren en aquel Japón desconocido. Entonces pues eso está chido, eso es divertido, porque la lectura, eso es lo que te indica a seguir leyendo. Entonces pues este libro tiene estos escenarios que algunas personas desconocen el Japón. Entonces pues a ti se te va a venir a la mente lo que viene siendo el Japón desconocido. Entonces es por eso que el libro de la nada te toma desprevenido y tú dices, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cuándo pasó esto? La novela da un desenlace muy bueno de la lectura,
porque nos dice cómo termina nuestro joven Hervé Yancourt, lo viaje, aquella mujer desconocida, quién era, y pues qué fue lo que Hervé Yancourt necesitaba o tenía que hacer. Entonces, pues en mi parecer es una novela muy romántica en la que tienes que ver porque realiza viajes, aventuras, incógnitas, cosas que tú tienes que descubrir y no se te deben de pasar por alto. Entonces, pues Seda puede ser un gran amor, pero también la lectura puede quedarse tú tienes que pensar en esas cosas, en la historia, en los libros, y pues la cabeza te gira ya cuando entiendes la cosa que pasó, el amor, lo romántico. Entonces puede ser aventura, Hervé Yancourt, qué pasó con Valdaviu, La Belle Idiot. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver el video y yo soy Axel Aranieves, me despido, muchas gracias, de verdad. Adiós.